Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero lo que no te cuentan es que, a veces, ese amor se vuelve invisible para la persona por la que lo diste todo. Me llamo Ángela y, a mis 55 años, aprendí la lección más cruel de mi vida. Puedes convertirte en una extraña para tu propio hijo. Todo empezó un martes por la noche, en noviembre. La casa se sentía especialmente silenciosa. Esa clase de silencio que se te mete en los huesos y te hace consciente de cada crujido del parqué, de cada tic-tac del viejo reloj de pie del pasillo. Estaba sentada en mi butaca favorita, la de la tela azul desvaída en la que Miguel solía acurrucarse de pequeño, mientras le leía cuentos de valientes caballeros y reinos lejanos, donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. El sonido de una notificación del móvil rompió la quietud. Un simple ding que lo cambiaría todo. Lo cogí, esperando un mensaje de mi vecina, la señora Pérez, sobre nuestra compra semanal, o quizás un recordatorio de una cita médica. En lugar de eso, vi el nombre de Miguel en la pantalla, y mi corazón dio ese pequeño vuelco que siempre daba cuando mi hijo me contactaba. Mamá, me han ascendido. Por fin soy socio senior. Lo celebramos esta noche en el asador de la villa con la familia. Lo leí 3 veces, las gafas de leer resbalándome por la nariz mientras me acercaba a la pantalla. Socio senior. Mi niño, el hombrecito que a los 12 años practicaba su voz de negocios frente al espejo, por fin había alcanzado su sueño. 20 años de noches en vela, cenas saltadas y una dedicación implacable habían dado sus frutos. Sentí que el orgullo se hinchaba en mi pecho como un globo, cálido y expansivo, llenando todos los espacios vacíos que se habían creado con los años. Lo llamé de inmediato, mis dedos temblando ligeramente al marcar el número que me sabía de memoria. Sonó una vez, 2, y saltó el buzón de voz. Su voz profesional, nítida y segura, pidiendo que dejaran un mensaje. Volví a intentarlo. El mismo resultado. Quizás ya esté en el restaurante, me dije. Quizás no haya buena cobertura. Así que le respondí con un mensaje. Enhorabuena, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. ¿A qué hora nos vemos en el asador? La respuesta llegó 47 minutos después. Lo sé porque me quedé mirando el reloj de la pared. Cada tic-tac era como un pequeño martillo golpeando mis costillas. Cuando el móvil por fin vibró, lo cogí tan rápido que casi se me cae. Gracias. Cena familiar esta noche. Hay sobras en la nevera. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Cena familiar. Sobras en la nevera. Como si yo no fuera familia. Como si la mujer que lo llevó en su vientre durante 9 meses, que se paseó por la casa con él en brazos durante incontables noches de insomnio, que sacrificó sus propios sueños para pagarle la carrera de derecho, fuera de alguna manera ajena a la familia con la que estaba celebrando. Las sobras a las que se refería eran del estofado de ternera que había preparado el domingo por la noche, su plato favorito desde la infancia. Había pasado 3 horas en la cocina ese día, dorando la carne a la perfección, añadiendo las hierbas y las verduras con el mismo esmero que había puesto en todo lo que había hecho por él. Se había comido 2 platos y había elogiado la salsa, igual que cuando era pequeño y pensaba que yo era infalible. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo nos ayuda mucho. Y, por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me quedé sentada en esa butaca durante lo que parecieron horas, con el móvil en la mano, leyendo esas 9 palabras una y otra vez. Cena familiar. ¿Pero no era yo su familia? ¿No había sido yo la única familia que importaba durante los primeros 18 años de su vida? Cuando su padre nos abandonó, con Miguel teniendo solo 7 años, ¿no había sido yo madre y padre a la vez? Doblando turnos en la cafetería para que no faltara comida en la mesa ni ropa en su armario, recordé la noche en que se graduó en Derecho. Cómo me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, susurrándome al oído, «No lo habría conseguido sin ti, mamá. Eres mi heroína». Esas palabras me habían sostenido durante los años de soledad que siguieron. Cuando se mudó a la otra punta de la ciudad con su nueva esposa, Sara. Cuando las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando las cenas de los domingos se convirtieron en mensuales.
luego ocasionales y finalmente casi inexistentes. El asador de la villa era el restaurante al que lo había llevado por su 16º cumpleaños, derrochando en una cena que costó más de lo que yo ganaba en una semana, porque había mencionado que quería ir allí con unos amigos cuyos padres tenían dinero. Hice turnos extra durante un mes para poder permitírmelo, viéndole la cara de ilusión mientras pedía el arroz con bogavante y hablaba de sus planes para la universidad. El camarero lo había felicitado por ser un joven tan educado, y yo me sentí tan orgullosa que pensé que el corazón me iba a estallar. Ahora él estaba allí de nuevo, celebrando el mayor logro de su carrera, rodeado de la gente que consideraba su familia. Y yo estaba en casa, con la oferta de unas obras, como si fuera una pariente lejana que pudiera aparecer de improviso. Lo peor no fue la exclusión en sí, sino la naturalidad con la que se produjo. La forma en que me había descartado tan despreocupadamente, como si fuera obvio que yo no estaría incluida, como si mi ausencia en sus momentos más importantes se hubiera convertido en el orden natural de las cosas. No había malicia en sus palabras, ni ira ni crueldad deliberada, solo indiferencia. Y, de alguna manera, eso dolía más que cualquier palabra hiriente. Me encontré pensando en todas las veces que lo había animado desde la banda, literal y figuradamente. Cada partido de fútbol de los alevines, cada función del colegio, cada competición de debate. Yo estaba allí, en primera fila, haciendo fotos con mi vieja cámara, aplaudiendo más fuerte que nadie. Estuve allí cuando se graduó del instituto con matrícula de honor, cuando lo admitieron en derecho, cuando aprobó el examen de acceso a la abogacía. Siempre allí, siempre orgullosa, siempre creyendo que mi presencia le importaba tanto como a mí me importaban sus logros. ¿Cuándo me había vuelto prescindible? ¿Cuándo se había convertido mi amor en algo que podía dar por sentado mientras construía una nueva familia que, al parecer, no tenía sitio para la mujer que lo había hecho todo posible? La casa se sentía diferente esa noche, como si las propias paredes hubieran absorbido el peso de mi revelación. No se trataba solo de una cena, de una celebración. Se trataba de la lenta y silenciosa erosión de mi lugar en la vida de mi hijo. Un proceso tan gradual que no me había dado cuenta hasta que ya era invisible. Las fotos aparecieron en las redes sociales 3 días después. No quería mirar. Había estado intentando darle espacio a Miguel, diciéndome que quizás solo necesitaba tiempo para asimilar su éxito antes de compartirlo conmigo. Pero la curiosidad pudo más, y me encontré revisando la cuenta de Instagram de Sara a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir. Allí estaban 17 fotos perfectamente seleccionadas de esa noche en el asador. Miguel con su traje caro, radiante mientras sostenía una copa de champán. Sara con un vestido que yo no le había visto nunca, con el brazo posesivamente alrededor de su cintura. Sus padres, los Serrano, con un aire distinguido y orgulloso mientras brindaban por el logro de su yerno. Incluso su hermano pequeño, Javier, estaba allí. El mismo Javi que apenas había cruzado 2 palabras con Miguel en su boda hacía 5 años. Pasé cada imagen lentamente, mi corazón hundiéndose un poco más con cada deslizamiento. Allí estaba Miguel cortando lo que parecía un chuletón, Sara riéndose de algo que había dicho su padre, toda la mesa levantando sus copas en un brindis, sus rostros brillando de alegría y celebración. En una foto, pude ver la mano de Miguel sobre un pequeño regalo envuelto, probablemente de los Serrano, conociendo su tendencia a los gestos caros. El pie de foto de la última imagen hizo que se me oprimiera el pecho. Celebrando el ascenso de nuestro increíble Miguel a socio senior. Muy agradecida por la familia que apoya nuestros sueños y comparte nuestra alegría. Os quiero a todos. Afortunada, cono familia, cono celebraciones, onus esposa orgullosa. La familia que apoya nuestros sueños. Me quedé mirando esas palabras hasta que se me grabaron a fuego en la memoria. Yo había apoyado sus sueños más tiempo que nadie en ese restaurante. Había trabajado 60 horas a la semana en la cafetería para pagar los libros de la universidad. Le había escuchado practicar argumentos legales en la mesa de la cocina hasta que me zumbaban los oídos. Había celebrado cada pequeña victoria y lo había consolado en cada contratiempo durante 33 años. Pero, al parecer,
Yo ya no era familia. Yo era las sobras de la nevera. A la mañana siguiente, me encontré con la señora Pérez en el supermercado. Se me acercó con esa sonrisa cautelosa que la gente pone cuando está a punto de mencionar algo incómodo. «Ángela, querida», dijo, ajustándose nerviosamente la correa del bolso. Vi las preciosas fotos de la cena de celebración de Miguel en Internet. Sara publicó unas imágenes muy bonitas. Parecía una velada maravillosa. Forcé una sonrisa, del tipo que había perfeccionado durante mis años de camarera cuando los clientes eran especialmente difíciles. Sí, fue una noche especial para él. Estoy segura de que estás muy orgullosa. Continuó, pero algo en su tono sugería que sabía más de lo que aparentaba. La señora Pérez había sido mi vecina durante 15 años. Me había visto criar a Miguel sola. Me había visto salir a trabajar antes del amanecer y volver a casa de noche. Había sido testigo de los sacrificios que había hecho sin quejarme. Por supuesto que lo estoy, respondí, cogiendo una caja de cereales que en realidad no necesitaba, solo para tener algo que hacer con las manos. Es que, vaciló, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie más pudiera oír. Bueno, me di cuenta de que no salías en ninguna de las fotos. Espero que no te encontraras mal esa noche. La amabilidad en su voz casi me rompe. Me estaba dando una salida, una forma de guardar las apariencias, una explicación razonable de por qué una madre no estaría en la celebración más importante de su hijo. Pero no pude mentir. No a la señora Pérez, que siempre había sido tan buena conmigo. No estaba invitada, dije en voz baja, las palabras sabiendo amargas en mi boca. Su expresión pasó de la confusión a algo que parecía casi lástima, y eso fue peor que cualquier enfado. La lástima significaba que entendía exactamente lo que había pasado, que para ella era tan obvio como devastador había sido para mí. «Oh, Ángela», susurró, extendiendo la mano para tocarme el brazo. «Cuánto lo siento». Asentí rápidamente y me disculpé, abandonando mi carro a medio llenar y corriendo hacia la salida. Pero el daño ya estaba hecho. La señora Pérez lo sabía. Y si ella lo sabía, otros también lo sabrían. La historia se extendería por nuestro pequeño barrio como la pólvora. Ángela, la madre devota que lo había sacrificado todo por su hijo, ni siquiera había sido invitada a celebrar su mayor logro. Esa tarde, Miguel llamó. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Quizás se había dado cuenta de su error. Quizás quería enmendarlo. Quizás habría una segunda celebración en la que por fin me incluirían. «Hola, mamá», dijo, con ese tono distraído al que me había acostumbrado. «Sara y yo estamos revisando algunas fotos familiares antiguas para un álbum de recortes que está haciendo. ¿Por casualidad tienes alguna foto de mi graduación del instituto? Creo que las tuyas serán mejores que las que tenemos». Me quedé de pie en mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la pared donde colgaban docenas de fotos de Miguel en marcos desiguales. Cada hito, cada logro, cada momento que había considerado digno de conservar. Las fotos de la graduación que quería estaban justo ahí, junto con las de su primer día de guardería, sus campeonatos de fútbol, su fiesta de graduación, su graduación de la universidad. «Sí», dije lentamente. «Las tengo. Genial. ¿Podrías escanearlas y enviárselas por correo electrónico a Sara? Está muy ilusionada con este proyecto, y ya sabes cómo es, que le gusta tenerlo todo perfecto». Sabía exactamente cómo era Sara. Era la mujer que de alguna manera había convencido a mi hijo de que su vida comenzó el día que la conoció, que todo lo anterior a su relación era solo un prólogo de la verdadera historia. Estaba organizando un álbum de los recuerdos de su familia y necesitaba mis fotos porque, al parecer, yo había sido la documentalista de la vida de Miguel, mientras era excluida de sus capítulos actuales. «Por supuesto», me oí decir. «Se las enviaré mañana». «Gracias, mamá. Eres la mejor». «Ah, y Sara quería que te preguntara, ¿tienes también sus fotos de bebé? ¿Esas tan monas de cuando estaba aprendiendo a andar? Cree que serían perfectas para la sección de los primeros años». Los primeros años. Como si ella hubiera estado allí durante las noches de insomnio, la dentición, los primeros pasos, las primeras palabras. Como si hubiera sido ella quien lo abrazaba cuando lloraba, le enseñaba a atarse los cordones,
Le leía cuentos hasta quedarse afónica. Incluiré esas también, dije. Perfecto. Gracias de nuevo. Te lo agradecemos mucho. Nosotros. Siempre nosotros. Ya nunca era solo él. Cada conversación incluía ahora los deseos de Sara, las necesidades de Sara, los proyectos de Sara. Me había convertido en un recurso al que recurrir cuando convenía, un archivo de recuerdos que pertenecían a una época anterior a Sara, pero que ahora eran reclamados para su álbum de recortes. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y abrí los álbumes de fotos que había mantenido con tanto esmero a lo largo de los años. Cada foto contaba una historia de amor, dedicación y esperanza. Aquí estaba Miguel a los 3 años, con la cara manchada de tarta de chocolate en su fiesta de cumpleaños. Aquí, a los 10, sosteniendo con orgullo un trofeo de un concurso de ortografía. A los 15, desgarbado y torpe, preparándose para su primer baile formal. Había documentado cada momento porque creía que esos recuerdos importaban. Pensaba que estaba creando un legado, una historia visual de nuestro vínculo que se fortalecería con el tiempo. En lugar de eso, al parecer, había estado creando contenido para el álbum familiar de otra persona, para la historia de otra persona sobre cómo había sido la vida de Miguel. La ironía no se me escapó. Sara necesitaba mis fotos porque yo era la única que había estado allí, la única a la que le había importado lo suficiente como para capturar cada momento precioso. Pero ahora esos momentos serían organizados en su álbum, etiquetados con su cuidadosa caligrafía, presentados como parte de la narrativa familiar que, de alguna manera, no tenía sitio para la mujer que lo había vivido todo en primera persona. Mientras empezaba a escanear las fotos una por una, me di cuenta de que esto era solo otra forma del mismo descarte que había experimentado en el asador. Era útil por lo que podía proporcionar: recuerdos, documentación, historia, pero no digna de ser incluida en el momento presente. Estaba siendo borrada de la vida actual de Miguel, mientras, al mismo tiempo, era explotada en busca de los artefactos que ayudarían a otros a entender quién solía ser. El escaneo me llevó 3 horas. 3 horas de revivir cada hito, cada logro, cada momento de alegría que había compartido con el niño que había crecido para convertirse en un extraño. Con cada foto, sentía un trozo de mi corazón romperse y soldarse, y romperse de nuevo, como un hueso que nunca termina de curar bien. La invitación llegó exactamente 2 semanas después, entregada por el propio Miguel, un domingo por la tarde. Llamó a mi puerta con el mismo ritmo educado que usaría con un socio de negocios, y cuando abrí, estaba allí de pie con un sobre de color crema y letras doradas. «Hola, mamá», dijo, entrando sin mirarme realmente. «Sara y yo queríamos invitarte personalmente a algo especial». Mi corazón se agitó de esperanza. Quizás era esto. Quizás se había dado cuenta de su error. Quizás estaban planeando una celebración tardía que me incluiría esta vez. Cogí el sobre con los dedos temblorosos, notando lo caro que era el papel, lo perfecta que era la caligrafía de Sara en el anverso. «¿De qué se trata?», pregunté, intentando mantener un tono casual mientras la emoción crecía en mi pecho. «Ábrelo y lo verás», dijo, pero algo en su tono debería haberme advertido. Abrí el sobre con cuidado, revelando una elegante tarjeta de invitación. En la parte superior, con la perfecta escritura de Sara, se leía: «Estás cordialmente invitada a celebrar el 5º aniversario de bodas de Miguel y Sara». Debajo, los detalles. «Acompáñanos en una cena íntima mientras renovamos nuestros votos y celebramos 5 maravillosos años de matrimonio. Sábado, 15 de diciembre, a las 18:04 en la finca de los Serrano». En la parte inferior, en letra más pequeña, en lugar de regalos, agradecemos contribuciones de recetas familiares para el próximo proyecto de libro de cocina de Sara. Lo leí 2 veces, mi emoción cuajándose en algo frío y pesado en mi estómago. Una celebración de 5º aniversario. En la finca de los Serrano, la extensa propiedad de los padres de Sara al otro lado de la ciudad, la que tenía el camino de entrada circular y la fuente en el jardín. La misma finca donde me había sentido tan fuera de lugar durante la recepción de su boda, que me fui temprano, poniendo como excusa un dolor de cabeza. «Es
Maravilloso, logré decir, aunque las palabras parecían grava en mi garganta. Quinto aniversario ya. El tiempo vuela. La verdad es que sí, asintió Miguel, mirando su reloj con ese gesto impaciente que me decía que tenía que estar en otro sitio. Sara ha pensado mucho en la organización. Quería asegurarse de que te sintieras incluida esta vez. Incluida. Como si las exclusiones anteriores hubieran sido accidentes, descuidos en lugar de decisiones deliberadas. Como si esta invitación fuera un acto de generosidad en lugar de una obligación. Lo de la petición de recetas es interesante, dije, estudiando de nuevo la invitación. ¿Qué tipo de libro de cocina está preparando Sara? Oh, es muy emocionante, dijo Miguel, y por primera vez durante su visita, su voz transmitía un entusiasmo genuino. Está recopilando recetas familiares de ambos lados. Ya sabes, platos tradicionales que han pasado de generación en generación. La tarta de manzana de su abuela, el estofado de su madre, ese tipo de cosas. Quiere preservar nuestro patrimonio gastronómico familiar. Nuestro patrimonio gastronómico familiar. Casi me río de la ironía. Sara, que pedía comida a domicilio 3 noches a la semana, y una vez me había preguntado si el pollo venía ya sazonado, se estaba posicionando ahora como la guardiana de las tradiciones culinarias familiares. ¿Qué recetas pensabais que podría aportar? Pregunté. Bueno, obviamente tu famosa lasaña, dijo de inmediato. ¿Y quizás esa receta de galletas con pepitas de chocolate? Sara mencionó que nunca ha conseguido que le salgan como a ti. Ah, y por supuesto tu estofado de los domingos, el que tiene esa salsa especial. Cada receta que mencionó era algo que yo había pasado años perfeccionando. Platos que había hecho innumerables veces para cenas familiares que se habían vuelto menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Para mí no eran solo recetas, eran expresiones de amor, recuerdos comestibles de noches en las que nuestra cocina se llenaba de risas y conversaciones, cuando Miguel se quedaba merodeando mientras yo cocinaba, probando a escondidas y contándome cosas de su día. Estaré encantada de compartirlas, dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Que no quería que el trabajo de mi vida en la cocina se convirtiera en otra entrada en el proyecto de Sara, para documentar una historia familiar que, de alguna manera, no tenía sitio para mí más que como simple colaboradora de recetas. Genial. Miguel sonrió. Sara se pondrá muy contenta. Se está esforzando mucho para que este aniversario sea especial, ¿sabes? Siente que no hemos celebrado lo suficiente nuestros logros. A diferencia de la cena de tu ascenso, pensé con amargura, pero me guardé el comentario. La fiesta fue exactamente como me la esperaba. Llegué a la finca de los Serrano con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para la graduación de Derecho de Miguel y que había usado en cada evento formal de su vida desde entonces. Era lo suficientemente clásico como para no pasar de moda, pero era muy consciente de que probablemente costaba menos que las servilletas de cóctel que repartían los camareros contratados. Sara me recibió en la puerta con un impresionante vestido blanco roto que probablemente costó más de lo que yo gastaba en la compra en 6 meses. Me abrazó con un entusiasmo que parecía actuado, reteniéndome un segundo más de la cuenta, mientras los otros invitados miraban. «Ángela, me alegro mucho de que hayas podido venir», dijo lo suficientemente alto como para que todos los de alrededor la oyeran. «Y muchas gracias por esas maravillosas recetas. Estoy deseando intentar hacer tu lasaña». Me condujo al salón principal, donde unas 30 personas estaban reunidas con copas de champán y aperitivos que no reconocí. Vi varias caras de su boda, amigas de la Universidad de Sara, compañeros del bufete de Miguel, el círculo íntimo de la familia Serrano. Todos parecían prósperos y cómodos, el tipo de gente que pertenece a salones con lámparas de araña de cristal y óleos originales. «Déjame presentarte a algunas personas», dijo Sara, poniendo su mano en mi brazo en un gesto que parecía posesivo. «A todos. Esta es Ángela, la madre de Miguel. Es de quien os hablé, la que hace esas recetas familiares increíbles que he estado recopilando». La forma en que me presentó me dolió más de lo que esperaba. «No, esta es la madre de Miguel con orgullo. No, esta es la mujer que crió al hombre que estamos celebrando. Sino,
Esta es la señora de las recetas. Como si toda mi identidad pudiera reducirse a mi capacidad para proporcionar listas de ingredientes e instrucciones de cocina. Una mujer con el pelo plateado perfectamente peinado y diamantes en la garganta sonrió educadamente. ¡Oh, qué maravilla! Me encantan las colecciones de recetas familiares. Hay algo tan auténtico en las tradiciones culinarias, ¿no cree? Ángela crió a Miguel ella sola, continuó Sara, y me encogí ante el tiempo pasado, como si mi papel en su vida hubiera concluido en lugar de evolucionar. Trabajó muy duro para pagarle los estudios. Es una historia realmente inspiradora. Una historia inspiradora. Mi vida reducida a una anécdota. Un cuento conmovedor sobre la superación de la adversidad que hacía que los invitados ricos se sintieran bien consigo mismos por reconocerlo. Sonreí, asentí e hice los comentarios apropiados, pero por dentro estaba gritando. Durante la cena, me sentaron en una mesa con la tía abuela de Sara, Amparo, y dos parejas que no conocía. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Discusiones sobre casas de veraneo en Sotogrande, niños que asistían a colegios privados, carteras de inversión y planes de jubilación que implicaban sumas de dinero que no podía ni empezar a imaginar. Miguel y Sara se sentaron en la mesa principal con los Serrano y algunos otros invitados importantes. Desde donde yo estaba sentada, podía ver a Miguel riéndose de algo que había dicho el padre de Sara. Su rostro animado y feliz de una manera que no había visto dirigida hacia mí en años. Aquí era donde pertenecía ahora, en este mundo de privilegios y abundancia, donde el éxito se medía en metros cuadrados y opciones sobre acciones. Cuando llegó el momento del brindis, Miguel se puso de pie con su copa de champán en alto, su voz resonando claramente por toda la sala. Hace 5 años, Sara y yo prometimos construir una vida juntos, y puedo decir honestamente que estos han sido los mejores años de mi vida. Sara me ha hecho un hombre mejor, una persona más exitosa, y estoy impaciente por ver qué nos deparan los próximos 5 años. Continuó agradeciendo a los Serrano por su apoyo, elogiando los muchos logros de Sara, expresando gratitud por los amigos y la familia que se habían reunido para celebrar con ellos. Dio las gracias al organizador de la boda, al catering, incluso al florista que había arreglado los centros de mesa. Nunca me mencionó a mí. Ni una sola vez durante su sentido discurso reconoció a la mujer que había hecho todo esto posible, que había sacrificado sus propios sueños para asegurarse de que él pudiera perseguir los suyos, que había doblado turnos para pagar la educación que le consiguió el trabajo que impresionó a la mujer con la que ahora estaba celebrando. Me quedé sentada con mi champán intacto, sintiéndome invisible entre toda esa gente que le importaba a mi hijo más que yo. Cuando los aplausos cesaron y la conversación se reanudó, me disculpé discretamente para ir al baño, donde me quedé frente al espejo intentando recomponerme. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor de lo que recordaba, su rostro surcado por la preocupación y la decepción, sus ojos con una tristeza que ningún maquillaje podía disimular. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo me había permitido encogerme tanto como para desaparecer por completo de la narrativa de mi propio hijo? Volví a la fiesta. Me quedé hasta el final porque irme antes habría dado que hablar, y conduje a casa en silencio por calles que parecían más oscuras de lo habitual. La casa me recibió con su vacío familiar, y me senté en mi cocina rodeada por los aromas fantasmales de todas las comidas que había cocinado para un hijo que ya no necesitaba mi amor. Las semanas que siguieron a la fiesta de aniversario se fundieron en una neblina de aceptación silenciosa. Dejé de mirar el móvil con tanta frecuencia. Dejé de esperar llamadas que nunca llegaban. Dejé de imaginar escenarios en los que Miguel se daría cuenta de repente de lo que había perdido. El silencio que antes parecía temporal ahora parecía permanente, como una pesada manta bajo la que había aprendido a dormir. La Navidad se acercaba con todo su cruel énfasis en la unión familiar. Las decoraciones aparecieron en los escaparates. La música navideña sonaba en todas las emisoras de radio, y los vecinos empezaron a colgar luces que convirtieron nuestra calle en un parpadeante recordatorio de una alegría de la que ya no me sentía parte.
Me sorprendí evitando los centros comerciales, esquivando a los alegres dependientes que me preguntaban si necesitaba ayuda para encontrar el regalo perfecto para mi familia. ¿Qué familia? La pregunta resonaba en mi mente cada vez que alguien mencionaba los planes para las fiestas. La señora Pérez me invitó a la cena de Nochebuena de su familia, con ojos amables pero compasivos, y decliné educadamente. La idea de sentarme a la mesa de otra persona, de ser el caso de Caridad, la vecina solitaria que necesitaba ser rescatada de la soledad, me parecía peor que pasar la noche sola. Miguel llamó 3 días antes de Navidad, no para invitarme a ningún sitio, no para hacer planes, sino para preguntarme si podía vigilar su casa mientras pasaban las fiestas en Baqueira Beret con los Serrano. «Nos harías un gran favor, mamá», dijo, con un tono casual, como si le estuviera pidiendo un favor a un vecino, en lugar de hablar con la mujer que le había dado la vida. «Estaremos fuera 10 días, y ya sabes lo nerviosa que se pone Sara al dejar la casa vacía tanto tiempo, especialmente con todos los regalos de boda y la vajilla de su abuela todavía allí. 10 días. Iban a pasar 10 días en Baqueira, unas vacaciones que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en los últimos 3 meses. Mientras a mí se me pedía que hiciera de vigilante de seguridad no remunerada para sus posesiones. Por supuesto, me oí decir, porque ¿cuál era la alternativa? Decir que no y confirmar lo que al parecer él ya creía, que era poco fiable, difícil, alguien con quien no se podía contar para peticiones sencillas. Genial. Sara se quedará mucho más tranquila. Ya ha impreso instrucciones detalladas sobre las plantas y el sistema de seguridad. Ah, y si pudieras recoger el correo y quizás abrir los grifos de vez en cuando para que no se congelen las tuberías, sería perfecto. Instrucciones para las plantas. Casi me río. La misma mujer que había matado un cactus me dejaba instrucciones detalladas para el cuidado de las plantas de interior que yo misma le había ayudado a elegir cuando se mudaron juntos. Plantas que le había enseñado a cuidar durante el breve periodo en que fingió estar interesada en mis opiniones. ¿Os veré antes de que os vayáis?, pregunté, odiando lo esperanzada que sonaba mi voz. Probablemente no. Volamos temprano el día de Navidad. Pero no te preocupes, Sara ha dejado todo lo que necesitas en un sobre en la encimera de la cocina. Eres la mejor mamá. No sé qué haríamos sin ti. La ironía de esa afirmación no se me escapó. No sabía qué harían sin mí para vigilar su casa, recoger su correo, regar sus plantas, pero parecían perfectamente capaces de celebrar fiestas, logros y aniversarios sin mí. La llamada terminó con su habitual despedida apresurada, y me quedé con el teléfono en la mano en mi silenciosa cocina, mirando el pequeño árbol de Navidad que había puesto por costumbre más que por entusiasmo. Estaba decorado con adornos que Miguel había hecho en primaria, ángeles con la huella de su mano, estrellas de cartulina, macarrones pintados de dorado, reliquias de una época en la que yo era el centro de su mundo, y él era el centro del mío. La Nochebuena llegó gris y fría. Conduje hasta la casa de Miguel, en la lujosa urbanización donde todas las casas parecían sacadas de una revista. Su chalet de 2 plantas se alzaba tras un césped perfectamente cuidado, con una iluminación navideña profesional, que probablemente costó más que mi factura de la luz mensual. Entré con la llave de repuesto que me habían dado, e inmediatamente me sorprendió el olor a velas caras y la sutil fragancia de riqueza que parecía impregnarlo todo. La casa estaba impecable, cada superficie reluciente, cada objeto decorativo colocado con la precisión de alguien que hubiera estudiado revistas de diseño de interiores. El sobre de Sara me esperaba en la encimera de granito de la cocina, grueso, con instrucciones mecanografiadas que cubrían todo, desde los horarios de riego de las plantas hasta los códigos del sistema de seguridad. Incluso había incluido una lista de empresas de reparación autorizadas a las que llamar si algo iba mal, junto con instrucciones estrictas de no mover ni tocar ciertos objetos que al parecer eran demasiado valiosos como para arriesgarse. Paseé por habitaciones que deberían haberme resultado familiares, pero no lo eran. Aquí era donde vivía mi hijo, donde desayunaba, veía la televisión y se dormía cada noche. Pero no había nada de mí en nada de ello. Ni fotos nuestras juntos, ni recuerdos de su infancia,
ni reconocimiento de que había tenido una vida antes de que Sara la redecorara en tonos beige y crema. La nevera estaba cubierta de fotos sujetas por imanes caros. Miguel y Sara de vacaciones, en fiestas, con amigos que no reconocí. Su vida parecía tan plena, tan completa, tan cuidadosamente seleccionada para la máxima felicidad. Y en ninguna de esas imágenes había espacio para una mujer de 55 años, que una vez fue la persona más importante de su mundo. Me encontré de pie en su habitación de invitados, mirando una cama que nunca me habían ofrecido, en una habitación que nunca había sido designada como un lugar donde podría quedarme cuando los visitara. Tenían espacio para invitados, pero no para mí. Incluso su casa había sido diseñada en torno a una visión de la familia que de alguna manera excluía a la persona que había creado la familia en primer lugar. Regar las plantas me llevó 15 minutos. Recoger el correo era una tarea diaria de 5 minutos. La casa prácticamente se cuidaba sola, con termostatos programables, temporizadores automáticos y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Podría haber completado mis tareas de cuidado en 1 hora cada pocos días, pero me encontré volviendo a diario, sentándome en su perfecto salón e intentando entender cómo había llegado a ser tan completamente borrada de la vida de mi hijo. En Nochevieja, sola en su casa mientras ellos celebraban en Vaqueira, tomé una decisión que me sorprendió. Me senté en el impecable escritorio de Sara y empecé a escribir una carta, no para ellos, sino para mí. Una carta que intentaba explicar cómo una mujer que lo había dado todo por su hijo había acabado cuidando la casa de ese hijo como una empleada, mientras él celebraba la vida con gente que nunca había sacrificado nada por él. «Querida Ángela», escribí, mi letra temblorosa sobre el caro papel de carta de Sara. «Antes importabas. Antes eras la primera persona a la que llamaba con buenas y malas noticias. Antes te invitaban a las celebraciones. Te incluían en los planes. Te consideraban familia. ¿Cuándo dejaste de luchar por tu lugar en su vida? ¿Cuándo decidiste que ser útil era suficiente? Que ser necesitada ocasionalmente era mejor que ser deseada constantemente? Las preguntas brotaban de mí más rápido de lo que podía escribirlas. ¿Cuándo había empezado a aceptar migajas en lugar de exigir un asiento en la mesa? ¿Cuándo había decidido que observar desde la barrera era mejor que no estar en el partido? ¿Cuándo me había convencido de que amar significaba hacerme cada vez más pequeña hasta prácticamente desaparecer? Escribí hasta que se me acalambró la mano, llenando páginas con pensamientos que nunca había dicho en voz alta, verdades que había estado evitando durante años. El reloj dio las 12 mientras escribía, marcando no solo un nuevo año, sino algo más, un momento de claridad que fue como despertar de un sueño largo y confuso. Cuando Miguel y Sara regresaron de Vaqueira, bronceados, relajados y llenos de historias sobre pistas de esquí y restaurantes de lujo, apenas me agradecieron mi semana y media de servicio. Sara revisó sus plantas con la eficiencia sospechosa de alguien que esperaba encontrar problemas, y Miguel me dio un abrazo superficial y un comentario sobre lo agradable que era volver a una casa que había sido cuidada como es debido. Cuidada como es debido, como si yo fuera una empleada del hogar en lugar de familia, como si mi cuidadosa atención a su hogar fuera un servicio que habían comprado en lugar de un amor que habían dado por sentado. Conduciendo a casa esa noche, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La carta que me había escrito a mí misma había despertado algo que creía perdido para siempre. No ira, exactamente, sino algo más silencioso y peligroso. Amor propio. El reconocimiento de que merecía algo mejor que el papel que me habían asignado en la vida de mi hijo. Por primera vez en meses, sentí algo más que tristeza. No era felicidad, aún no, pero tampoco era resignación. Era posibilidad. La sensación de que quizás, solo quizás, todavía había tiempo para recordar quién había sido antes de convertirme en la mujer que aceptaba invitaciones para regar plantas en lugar de para ir a celebraciones. Pero todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que habían pasado por alto en su cuidadosa redefinición de la familia. Me tenía a mí misma, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, empezaba a recordar que eso podría ser suficiente.
La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Empezó silenciosamente, en las horas previas al amanecer de una mañana de enero, cuando me encontré de pie en mi cocina, mirándola de verdad por primera vez en meses. Los armarios que había pintado de verde salvia hacía 15 años, cuando Miguel se graduó del instituto. El linóleo desgastado que había sido testigo de incontables comidas familiares. La ventana sobre el fregadero desde donde solía verlo jugar en el jardín mientras yo fregaba los platos. Esta cocina había sido el corazón de nuestro hogar, el lugar donde había alimentado no solo el cuerpo de mi hijo, sino también sus sueños. Cada comida que había preparado aquí había sido un acto de amor. Cada receta perfeccionada a base de prueba y error hasta que podía crear magia a partir de ingredientes sencillos. ¿Cuándo había dejado de ver esta habitación como un santuario y había empezado a verla solo como otro recordatorio de mi soledad? Abrí la nevera y me quedé mirando su escaso contenido. Sobras de comidas que había hecho para una persona, salsas que se estaban estropeando en la puerta, verduras que empezaban a marchitarse porque había perdido la motivación para cocinar adecuadamente para mí misma. Cuando Miguel era pequeño, esta nevera había estado repleta de ingredientes frescos, comidas planificadas, la abundancia organizada de una mujer que se enorgullecía de alimentar bien a su familia. Esa mañana, me hice una promesa. Iba a volver a cocinar, no solo para sobrevivir, sino para recordar quién había sido cuando cocinar era una expresión de amor en lugar de una tarea que soportar. Empecé con el desayuno. Un desayuno de verdad, no la tostada con café que se había convertido en mi comida matutina estándar. Huevos revueltos con hierbas frescas de la maceta de la ventana que había descuidado. Bacon cocinado hasta que estuvo perfectamente crujiente. Patatas ralladas hechas desde cero, como mi madre me había enseñado cuando apenas llegaba a la encimera. Mientras cocinaba, la memoria muscular tomó el control. Mis manos recordaban el movimiento exacto para doblar los huevos, el momento preciso para dar la vuelta a las patatas, el sonido que debía hacer el bacon al tocar la sartén caliente. La cocina se llenó de aromas que me transportaron a los sábados por la mañana, cuando Miguel bajaba las escaleras en pijama, atraído por los olores del amor de una madre hecho comestible. Comí ese desayuno lentamente, saboreando cada bocado, recordando a qué podía saber la comida cuando se preparaba con esmero, en lugar de consumirse por obligación. Por primera vez en meses, me sentí nutrida en lugar de simplemente alimentada. Al día siguiente, intenté algo más ambicioso: el estofado de ternera de mi abuela, una receta que requería paciencia y atención, ingredientes que debían superponerse y desarrollarse durante horas de cocción lenta. No lo había hecho desde la última vez que Miguel me lo pidió, hacía 2 años, durante una breve visita en la que mencionó que echaba de menos la comida casera de verdad. Conduje hasta el buen supermercado, el que estaba al otro lado de la ciudad, donde las verduras eran más frescas y el personal de la carnicería sabía la diferencia entre los cortes de ternera. Seleccioné los ingredientes con el mismo cuidado que una vez puse en la preparación de la cena de Navidad: aguja de ternera veteada, zanahorias ecológicas, patatas pequeñas, tomillo fresco que perfumaba mis dedos cuando frotaba las hojas. El proceso de cocción en sí se convirtió en una meditación: dorar la carne hasta que cada trozo desarrollara una costra perfecta, saltear las verduras hasta que liberaran su dulzura, construir capas de sabor con vino y hierbas, y el tipo de atención cuidadosa que no se puede apresurar ni fingir. Mientras el estofado se cocinaba a fuego lento, mi casa se llenó de un aroma que hablaba de consuelo y abundancia. Los vecinos que pasaban por mi ventana reducían el paso, y vi a la señora Pérez mirar hacia mi cocina con una expresión de curiosidad y algo que podría haber sido anhelo. Hice estofado para 6 personas, aunque cocinaba para una. Viejas costumbres, quizás, o tal vez la esperanza de que la abundancia atrajera a la familia que echaba de menos. Pero cuando nadie vino a compartirlo, no me sentí devastada. Al contrario, estaba orgullosa. El estofado era perfecto, rico, satisfactorio, y exactamente como había querido que fuera. Dividí las sobras cuidadosamente, congelando porciones individuales en recipientes que proporcionarían comidas reconfortantes durante las próximas semanas.
Esto no era un desperdicio, era una preparación, una inversión en momentos futuros en los que querría recordar que era capaz de crear algo hermoso. La noticia empezó a correr por el barrio de la manera sutil en que viajan las noticias en las comunidades pequeñas. La señora Pérez le comentó a su hermana que de mi cocina volvían a salir olores deliciosos. El cartero comentó que mi casa siempre parecía oler maravillosamente últimamente. El adolescente que repartía la compra me preguntó si tenía un negocio de catering, porque lo que fuera que estuviera cocinando hacía que le rugieran las tripas cada vez que subía los escalones de mi entrada. Me encontré cocinando de forma más aventurera, probando recetas que siempre había querido intentar pero para las que nunca había tenido la motivación, pasta casera que requería horas de amasado y estirado, pan que necesitaba paciencia y fe en la misteriosa alquimia de la levadura y el tiempo, postres que exigían precisión y la recompensaban con resultados que parecían casi demasiado hermosos para comerlos. Cada plato exitoso fortalecía mi confianza de maneras que iban más allá de la cocina. Estaba recordando lo que se sentía al ser buena en algo, al crear belleza y satisfacción a partir de ingredientes básicos y habilidades aprendidas. Estaba reclamando una parte de mí misma que había estado latente, no muerta. Una noche de febrero, mientras preparaba una compleja sopa de cebolla que requería caramelizar las cebollas durante casi una hora, sonó mi teléfono. El nombre de Miguel apareció en la pantalla y, por un momento, mi corazón sintió su familiar aleteo de esperanza. «Hola, mamá», dijo, su voz con esa cualidad distraída a la que me había acostumbrado. Una pregunta rápida. ¿Recuerdas la receta exacta de tus galletas con pepitas de chocolate? Sara está intentando hacerlas para un mercadillo benéfico de su club de lectura, pero no le salen bien. Dejé de remover, con la cuchara de madera suspendida sobre las cebollas que se habían transformado de afiladas medias lunas blancas en una perfección dorada y dulce. Ahí estaba de nuevo. La petición de mis conocimientos, mis recetas, mi contribución a su vida sin ninguna invitación para que yo formara parte de ella. El secreto es dorar primero la mantequilla, dije automáticamente y luego me contuve. Pero, ¿sabes, Miguel? Esas galletas son bastante complejas. El tiempo tiene que ser perfecto, y la técnica requiere práctica. Ah, dijo, y pude oír la ligera decepción en su voz. ¿Podrías escribir los pasos exactos? A Sara se le da bastante bien seguir instrucciones detalladas. Algo dentro de mí cambió, como un engranaje que encuentra su lugar correcto después de meses de chirriar contra el mecanismo equivocado. Miré alrededor de mi cocina, a las cebollas caramelizándose a la perfección, al pan casero enfriándose en la encimera, a la evidencia de mi pasión y habilidad redescubiertas. En realidad, dije lentamente, tengo una idea mejor. ¿Por qué no venís tú y Sara este fin de semana? Podría enseñarle a hacerlas correctamente, mostrarle todos los pequeños trucos que no se traducen bien en instrucciones escritas. El silencio al otro lado de la línea se alargó más de lo normal. Ah, dijo Miguel finalmente. Bueno, estamos bastante ocupados este fin de semana. Sara tiene su club de lectura y yo tengo ese torneo de golf con la familia Serrano. ¿Quizás podrías pasarnos la receta por escrito e intentamos apañárnoslas? Por primera vez en nuestra historia reciente, no accedí inmediatamente a su petición. El problema, Miguel, es que algunas cosas no se pueden aprender con instrucciones escritas. Ciertos conocimientos tienen que transmitirse en persona, vivirse en lugar de simplemente leerse. Entiendo, pero... No, dije con suavidad, pero con firmeza. No creo que lo entiendas. Pero no pasa nada. Sara puede encontrar una receta de galletas con pepitas de chocolate en Internet. Hay miles disponibles. Otro silencio. Mamá, ¿estás bien? Suenas... diferente. Diferente. Sí. Era diferente. Me estaba convirtiendo en alguien que valoraba su propio conocimiento y su tiempo. Alguien que entendía que la experiencia no podía extraerse como datos de un ordenador, que las relaciones requerían presencia, no solo utilidad. Estoy bien, cariño, dije, removiendo mis cebollas con renovado propósito. Solo estoy aprendiendo a apreciar lo que tengo que ofrecer. Después de colgar, me quedé en mi cocina rodeada por la evidencia de mi pasión recuperada.
La sopa olía a consuelo y sofisticación. El pan representaba horas de trabajo paciente recompensadas con la perfección. Todo a mi alrededor hablaba de habilidades que se habían desarrollado durante décadas, conocimientos que no se podían buscar en Google, descargar o extraer a través de llamadas telefónicas casuales. Por primera vez en años, me sentí valiosa por derecho propio en lugar de simplemente útil para los demás. Estaba recordando que ser necesitada ocasionalmente no era lo mismo que ser valorada constantemente. Y lenta, silenciosamente, sin fanfarrias ni declaraciones, estaba eligiendo valorarme a mí misma. No era ira lo que crecía dentro de mí. Era algo mucho más poderoso. Era amor propio. Era el reconocimiento de que yo tenía un valor más allá de mi capacidad para servir a la conveniencia de otros. Era la comprensión de que el amor no debería requerir hacerse más pequeña para encajar en la vida de otra persona. Estaba encontrando el camino de regreso a la mujer que había sido antes de aprender a aceptar migajas y llamarlas sustento. Y ella era alguien que merecía la pena conocer. El cambio en mi rutina diaria se volvió más intencionado a medida que se acercaba la primavera. Me encontraba despertando más temprano, no por ansiedad o insomnio, sino por una genuina emoción por el día que tenía por delante. La cocina, que una vez se sintió como un recordatorio de mi soledad, ahora me llamaba como el estudio de un artista, lleno de potencial y posibilidades. Empecé a documentar mi cocina en un diario de cuero desgastado que encontré en un cajón. No exactamente recetas, sino reflexiones sobre el proceso, notas sobre lo que funcionaba y lo que no, observaciones sobre cómo las diferentes técnicas afectaban al sabor y la textura. Escribir sobre la comida me ayudó a entender que lo que había estado haciendo todos estos años no era solo cocinar, era crear recuerdos comestibles, crear experiencias que nutrían más que solo el cuerpo. Las entradas del diario se volvieron más personales a medida que pasaban las semanas. Me encontré escribiendo sobre la conexión entre la comida y el amor, sobre cómo cada plato que había hecho para Miguel había sido una carta de amor que él había consumido sin leer. Escribí sobre la satisfacción de alimentar a personas que apreciaban no solo el sabor, sino el esfuerzo, la habilidad, el cuidado que había en cada comida. Una entrada particularmente honesta decía: «Hoy he hecho coq au vin, solo para mí. He usado el vino bueno, las setas caras. He tardado 3 horas en hacerlo bien. Cuando me senté a comerlo, me di cuenta de que era la primera vez en meses que hacía algo sin calcular si alguien más aprobaría el gasto o apreciaría el esfuerzo. Estaba perfecto. Estaba orgullosa. Ese sentimiento. Orgullo por mi propio trabajo, para mi propio disfrute. Había olvidado lo que se sentía. La señora Pérez había empezado a programar sus paseos vespertinos para que coincidieran con mi horario de cocina. Se detenía junto a la ventana de mi cocina, respirando profundamente y comentando cualquier aroma maravilloso que saliera de mi casa. Una tarde de marzo, llamó a mi puerta justo cuando estaba sacando unas costillas estofadas del horno. «Ángela, querida», dijo, con los ojos brillantes de curiosidad, «llevo tiempo queriendo preguntarte, ¿considerarías preparar una de tus maravillosas comidas para mi club de bridge el próximo jueves? Normalmente solo pedimos sándwiches, pero las señoras han estado hablando de los olores increíbles que salen de tu cocina, y pensé, estudié su rostro, buscando signos de lástima o caridad, pero solo encontré un entusiasmo genuino. La señora Pérez no me pedía que cocinara porque sintiera pena por mí. Me lo pedía porque reconocía que yo había estado creando algo especial, algo digno de ser compartido. «¿Qué tipo de comida teníais en mente?», pregunté. «Oh, lo que a ti te apetezca hacer», dijo rápidamente. «No somos exigentes. Somos 8 y estaremos encantadas de pagar lo que consideres justo. ¿Es que la comida comprada se siente tan impersonal? Y hay algo mágico en lo que has estado haciendo últimamente». Esa noche, planifiqué un menú con el mismo esmero que una vez puse en las cenas de cumpleaños de Miguel. No solo comida, sino una experiencia. Prepararía salmón en hojaldre con espárragos en costra de hierbas, patatas asadas con romero y una tarta de limón que requería 3 técnicas diferentes y una precisión absoluta. La mañana de la cena del club de bridge,
Trabajé con una intensidad concentrada, cada tarea fluyendo hacia la siguiente como una danza cuidadosamente coreografiada. Envolví los filetes de salmón en un hojaldre tan fino que era casi traslúcido. Creé costras de hierbas que añadirían tanto sabor como atractivo visual. Elaboré una crema de limón tan sedosa que cubría una cuchara pero lo suficientemente ligera como para disolverse en la lengua. Cuando la señora Pérez llegó con sus amigas, observé por la ventana de mi cocina mientras daban los primeros bocados. La conversación en la mesa se detuvo por completo durante un momento. Ese silencio perfecto que todo cocinero reconoce como el mayor de los cumplidos. Luego la conversación se reanudó, pero ahora era animada, emocionada, llena de preguntas sobre técnicas e ingredientes. Una de las mujeres, una señora elegante de unos 70 años llamada Carmen, apareció en la puerta de mi cocina mientras yo limpiaba. «Querida», dijo, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Eso ha sido extraordinario. No solo delicioso, ha sido artístico. ¿Alguna vez ha considerado dedicarse a esto profesionalmente?» Casi me río. «Tengo 55 años, Carmen. Un poco tarde para empezar una nueva carrera». «Tonterías», dijo enérgicamente. Julia Child no publicó su primer libro de cocina hasta los 50. Martha Stewart tenía 40 cuando empezó su negocio de catering. La edad aporta sabiduría, un gusto refinado, el tipo de profundidad que no se puede enseñar en una escuela de cocina. Me entregó una tarjeta de visita, de una elegante cartulina color crema con letras negras sencillas. Mi hija trabaja para el periódico local. Hacen un reportaje semanal de gastronomía, perfiles de cocineros locales interesantes. ¿Le importaría que le hablara de usted? Esa conversación plantó una semilla que creció durante las semanas siguientes. Más vecinos empezaron a preguntar por mi cocina. La voz se corrió a través de las redes informales que conectaban nuestra comunidad. Miembros de la parroquia, clubes de lectura, sociedades de jardinería. La gente empezó a llamar para preguntar si podía encargarme de pequeñas reuniones, cenas íntimas, ocasiones especiales que merecían algo más que comida de restaurante a domicilio, pero que no eran lo suficientemente formales para empresas de catering profesionales. Me encontré diciendo que sí más a menudo de lo que esperaba. No porque necesitara el dinero, aunque los ingresos extra eran bienvenidos, sino porque estaba redescubriendo algo que había olvidado. La profunda satisfacción que provenía de ser genuinamente apreciada por mis habilidades, en lugar de simplemente utilizada por mi conveniencia. Cada cena que preparaba se convertía en una pequeña actuación, una oportunidad para demostrar una maestría que se había forjado durante décadas. No solo estaba alimentando a la gente, estaba creando experiencias, recuerdos, momentos de placer de los que se hablaría mucho después de que se retiraran los platos. Una tarde, mientras preparaba una comida particularmente compleja para la celebración de un autor en un club de lectura local, sonó mi teléfono. El nombre de Miguel apareció en la pantalla y casi no contesté. Estaba en medio de una salsa delicada, que requería atención constante, y había aprendido a proteger mi tiempo de cocina tan cuidadosamente como un artista protege sus sesiones creativas. Pero el instinto maternal se impuso, y contesté mientras seguía batiendo con las varillas. «Mamá, hola», dijo Miguel, su voz con un tono extraño que no pude identificar. Me preguntaba, ¿estás llevando algún tipo de negocio de catering ahora? Dejé de batir, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» «Bueno, me encontré con Tomás Serrano en el club de golf hoy, ya sabes, el padre de Sara, y mencionó que su mujer, Carmen, te había contratado para cocinar en una cena. Y me quedé confundido, supongo. ¿Desde cuándo te dedicas a organizar eventos?» «Desde que dejaste de valorar lo que podía aportar a tu vida», pensé, pero no dije. «Desde que me di cuenta de que otras personas aprecian mi talento aunque mi propia familia no lo haga. He estado cocinando para algunos vecinos últimamente», dije con cuidado. «Pequeñas reuniones, ocasiones especiales. Parece que a la gente le gusta, para disfrutarlo». «Ah, otra pausa. Es interesante. Es que no sabía que estabas, ya sabes, cobrando a la gente por cocinar». Ahí estaba, el juicio sutil, la insinuación de que había algo inapropiado en que yo monetizara unas habilidades que había estado regalando durante toda mi vida adulta.
La sugerencia de que cocinar por dinero era, de alguna manera, diferente a cocinar por amor, algo inferior. ¿Y por qué no debería cobrar por mi trabajo, Miguel? Pregunté, mi voz firme a pesar de que algo se endurecía en mi pecho. Es un trabajo cualificado que da alegría a la gente. ¿Por qué debería ser gratis? No lo decía con mala intención. Se apresuró a decir, es que me sorprende, eso es todo. Quiero decir, nunca te han interesado ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Como si convertir mi pasión en algo que ganara respeto y una compensación fuera ajeno a mi naturaleza. Como si nunca hubiera sido capaz de ser más que la mujer que cocinaba gratis, porque se suponía que el amor era pago suficiente. Quizás estoy descubriendo nuevos intereses, dije, volviendo a mi salsa con renovada concentración. Quizás hay facetas de mí que no has visto últimamente. La conversación terminó de forma incómoda, con Miguel prometiendo llamar pronto, y yo preguntándome por qué su tono había sonado casi a desaprobación. Mientras terminaba de preparar la cena de esa noche, magret de pato con gastrique de cerezas, arroz salvaje pilaf y espárragos tan perfectamente cocinados que cantaban en el paladar, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Las mujeres que se reunían en torno a mi comida con un aprecio genuino, que hacían preguntas inteligentes sobre mis técnicas, que entendían que lo que yo creaba era tanto arte como sustento, me habían dado algo que Miguel no me había proporcionado en años, el reconocimiento de mi valía. Por primera vez desde que comenzó este viaje de autodescubrimiento, sentí algo que no había experimentado en meses. Expectación. No por las llamadas que pudieran llegar o las invitaciones que pudieran extenderme, sino por el trabajo que haría mañana, la comida que crearía, la alegría que llevaría a personas que sabían valorarlo como es debido. La mujer en la que me estaba convirtiendo no se conformaría con ser útil de vez en cuando. Exigía ser valorada constantemente. Y si su propio hijo no podía ofrecerle ese reconocimiento, estaba aprendiendo que había otros que sí podían. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la mañana a finales de abril. Estaba en mi jardín cuidando los plantones de hierbas aromáticas que había empezado desde cero. Albahaca, tomillo, orégano y el estragón francés, que era muy difícil de cultivar pero esencial para la salsa bearnesa, que había estado perfeccionando. El aire primaveral traía la promesa de la abundancia, y mis manos estaban sucias del buen y honesto trabajo de devolverle la vida a las cosas. ¿La señora Ángela? La voz era joven, entusiasta, con el tipo de energía que sugería noticias importantes. Soy Laura Campos, de Noticias de Canal 7. La llamo por un reportaje que nos gustaría hacer sobre su cocina. Me quedé sentada sobre mis talones, procesando las palabras. Canal 7 era la cadena de televisión local que emitía a la hora de la cena, la que presentaba reportajes de interés local entre las actualizaciones del tiempo y los informes de tráfico. Creo que debe de haber alguna confusión, dije lentamente. No soy cocinera profesional ni nada por el estilo. Oh, pero eso es exactamente lo que hace que su historia sea tan interesante, continuó Laura. Hemos oído hablar de esta mujer increíble que está creando experiencias gastronómicas maravillosas para la gente de la comunidad. Carmen Serrano nos habló de la cena que preparó para su club de bridge, y entonces empezamos a preguntar, «Señora Ángela, la gente habla de su comida por toda la ciudad». Mis manos seguían sucias de la tierra del jardín, y me quedé mirándolas mientras Laura me explicaba cómo sería el reportaje. Un equipo de cámaras vendría a mi casa. Me grabaría cocinando uno de mis platos estrella y me entrevistaría sobre mi historia y mi filosofía. Querían capturar lo que ella llamó la auténtica experiencia de la cocina casera, que se estaba volviendo rara en un mundo de cadenas de restaurantes y comida precocinada. ¿Cuándo teníais pensado?, pregunté, mi mente ya acelerada, repasando posibilidades y preparativos. Este jueves, si le viene bien. Nos gustaría grabarla haciendo algo que realmente muestre su talento, lo que más le apasione crear. Después de colgar, me quedé de pie en mi jardín, rodeada de plantas que apenas empezaban a florecer, y sentí algo que no había experimentado en años, una emoción pura y sin complicaciones.
No la esperanza ansiosa que acompañaba la espera de las llamadas de Miguel, sino la limpia expectación de alguien que sabe que está a punto de compartir algo de lo que está genuinamente orgullosa. Pasé los 2 días siguientes planificando y preparándome con la intensidad de quien se prepara para la cena más importante de su vida. Me decidí por la receta de mi abuela de coq au vin, pero elevada con técnicas que había aprendido a lo largo de décadas de práctica y refinamiento. Era un plato que contaba la historia de mi trayectoria en la cocina, arraigado en la tradición familiar, pero evolucionado a través de la experiencia, el conocimiento y el respeto por los ingredientes. La compra me llevó una mañana entera. Visité 3 mercados diferentes para encontrar el pollo perfecto, las setas adecuadas, el vino que se reduciría hasta convertirse en seda líquida. Seleccioné cada ingrediente con el esmero de quien entiende que la excelencia no admite concesiones, que los atajos se notan en el resultado final, que la gente puede saborear la diferencia entre lo adecuado y lo extraordinario. El jueves amaneció brillante y despejado. El equipo de cámaras, 3 personas con un equipo que transformó mi modesta cocina en algo que parecía casi profesional, llegó a las 10 en punto. Laura Campos resultó ser una mujer de unos 30 años con una mirada inteligente y el tipo de curiosidad genuina que me tranquilizó de inmediato. Antes de empezar a grabar, dijo, preparando sus notas mientras el cámara ajustaba la iluminación, ¿podría contarme un poco sobre su historia? ¿Cómo llegó a ser una cocinera tan consumada? Me encontré hablándole de la cocina de mi madre, de aprender a cocinar por necesidad cuando el padre de Miguel se fue, de años perfeccionando recetas porque quería que mi hijo tuviera comida exquisita incluso cuando no podíamos permitirnos nada exquisito. Hablé de cómo la cocina había sido mi forma de expresar amor cuando las palabras se sentían insuficientes, mi método para crear abundancia cuando los recursos eran escasos. ¿Y ahora?, preguntó Laura. ¿Qué significa la cocina para usted ahora? La pregunta me pilló por sorpresa, y tuve que pensar un momento antes de responder. Ahora es una reivindicación, supongo. Vuelvo a cocinar para mí misma, por el puro placer de crear algo hermoso. Estoy recordando que esta habilidad que tengo, este conocimiento que he acumulado, tiene un valor más allá de su utilidad para los demás. Cuando las cámaras empezaron a grabar, ocurrió algo mágico. Todo mi nerviosismo desapareció, reemplazado por la calma concentrada que sentía cuando estaba completamente en mi elemento. Expliqué cada paso de la preparación del coq au vin con la seguridad de quien ha hecho este plato cientos de veces, que entiende no solo la técnica, sino la ciencia que hay detrás. Demostré cómo dorar el pollo correctamente para desarrollar los sabores profundos que impregnarían todo el plato. Mostré cómo construir capas de sabor a través de una cuidadosa reducción del vino, el momento adecuado para añadir las hierbas, el desarrollo paciente de una salsa que sería a la vez rica y refinada. Hablé de interpretar las señales visuales que te indican cuándo cada etapa está completa, de los sonidos y olores que guían a un cocinero experto mejor que cualquier temporizador. El secreto, dije, removiendo la salsa mientras la cámara captaba la perfección brillante y de color caoba, es la paciencia. La excelencia no se puede apresurar. Cada ingrediente necesita tiempo para aportar sus mejores cualidades al conjunto. A medida que el plato tomaba forma, llenando mi cocina de aromas que hablaban de consuelo y sofisticación a partes iguales, me di cuenta de que esto era exactamente lo que había estado echando en falta en los últimos años. Un público que entendía que estaba presenciando una habilidad, no solo una conveniencia. Gente que reconocía que lo que estaba creando tenía valor, arte, una valía más allá de su contenido nutricional. La parte de la entrevista fue como una conversación con una vieja amiga. Laura me hizo preguntas inteligentes sobre mi filosofía culinaria, mis ingredientes favoritos, mis consejos para cocineros caseros que quisieran mejorar sus habilidades. Me oí hablar con autoridad y pasión, compartiendo conocimientos que había acumulado durante décadas de práctica dedicada. ¿Qué le diría a la gente que piensa que cocinar es solo una tarea doméstica?, preguntó Laura. Les diría que cocinar es uno de los actos más fundamentales de creatividad y cuidado que podemos realizar. Respondí sin dudarlo. Cuando cocinas con intención, con amor,
con respeto por tus ingredientes y por tus comensales, no solo estás preparando comida, estás creando experiencias, construyendo recuerdos, alimentando el alma tanto como el cuerpo. El reportaje se emitió el martes siguiente en el telediario de las 9. Lo vi sola en mi salón, apenas reconociendo a la mujer segura y elocuente que aparecía en la pantalla. La cámara no solo había captado mi técnica de cocina, sino algo más profundo, la pasión y la experiencia que se habían estado escondiendo bajo años de sentirme infravalorada y pasada por alto. Mi teléfono empezó a sonar antes de que terminara el reportaje. Vecinos, conocidos, gente con la que no había hablado en años, todos llamando para felicitarme y preguntar si podían encargarme comidas. Carmen Serrano llamó para decir que nunca había estado tan orgullosa de conocer a alguien que, por fin, estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. La señora Pérez llamó a mi puerta 1 hora después de la emisión, con el rostro iluminado por la emoción. «Ángela, querida, has estado magnífica. Parecías de esos programas de Canal Cocina, tan profesional, con tanto conocimiento. No tenía ni idea de que eras toda una experta». Pero la llamada que más importaba llegó 2 días después, justo cuando estaba terminando los preparativos para una cena que me habían encargado para la recaudación de fondos anual de un club de lectura local. «Mamá». La voz de Miguel tenía un tono que no había oído en años, algo que podría haber sido respeto, teñido de lo que sonaba casi a sorpresa. Vi el reportaje. Esperé a que continuara, con las manos todavía ocupadas en el delicado trabajo de preparar los solomillos Wellington individuales, que serían la pieza central de la comida de mañana. «No tenía ni idea», dijo lentamente. «Quiero decir, sabía que eras buena cocinera, pero viendo el reportaje, parecías una chef de verdad, una profesional. La forma en que hablabas de las técnicas, los ingredientes. ¿Cuándo te volviste tan experta en todo eso? ¿Cuándo me volví experta? Llevaba 30 años desarrollando esa pericia, a través de incontables comidas preparadas con amor y atención, a través de prueba y error, y la paciente acumulación de habilidades que él nunca se había molestado en notar o reconocer. Siempre he sido una experta, Miguel», dije en voz baja. «Tú nunca preguntaste». El silencio que siguió fue diferente a nuestras habituales pausas incómodas. Este parecía cargado de reconocimiento, con la incipiente comprensión de que quizás solo había estado viendo una pequeña fracción de quién era su madre en realidad. «El teléfono no ha parado de sonar en todo el día», continué, con voz firme. «Gente que quiere contratarme para cenas, ocasiones especiales. Al parecer, hay bastantes personas en esta ciudad que aprecian la buena cocina». Eso es maravilloso, mamá. De verdad que es maravilloso». Por primera vez en nuestras conversaciones recientes, parecía que lo decía en serio, pero era demasiado tarde para que un simple reconocimiento sanara lo que se había roto. Había aprendido a valorarme a mí misma, y eso hacía que su tardío reconocimiento pareciera menos esencial de lo que habría sido antes. La mujer de esa pantalla de televisión se había mostrado segura, elocuente, orgullosa de sus logros. No había estado esperando el permiso de nadie para brillar. Y esa mujer era en quien me estaba convirtiendo, alguien cuyo valor no dependía de la capacidad de otros para verlo. Llamaron a la puerta un sábado por la noche en mayo, justo cuando estaba dando los toques finales a un soufflé de chocolate para un almuerzo del Día de la Madre que me habían encargado 3 familias de la zona. La coincidencia era irónica de una manera que estaba segura de que el universo había planeado. El Día de la Madre se había convertido en un día más para mí en los últimos años, sin llamadas, ni visitas, ni ningún tipo de reconocimiento. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta. En el umbral estaba Miguel, sosteniendo un ramo de flores que parecía caro y cuidadosamente arreglado. Vestía de manera informal pero elegante, esa sofisticación natural que da tener dinero para gastar en ropa de calidad. Detrás de él, aparcado en mi entrada, estaba su coche de lujo con Sara visible en el asiento del copiloto, aunque no hizo ningún movimiento para salir. «Hola, mamá», dijo, ofreciéndome las flores con una sonrisa incierta. «Espero no interrumpir nada. Sé que estás
Ocupada últimamente. Ocupada. La palabra conllevaba un peso de recién descubierto respeto. Un reconocimiento de que mi tiempo tenía valor, de que no estaba simplemente disponible cuando a él le conviniera. 6 meses atrás, me habría emocionado con la visita inesperada. Ahora, me encontré calculando si esta interrupción afectaría el tiempo de mi soufflé. «Pasa», dije, aceptando las flores y notando que eran mis favoritas. Lirios blancos y rosas, el mismo arreglo que había elegido para la fiesta de su graduación hacía tantos años. Alguien se había acordado, aunque sospechaba que había sido Sara quien había guiado la elección. Me siguió hasta la cocina, y vi cómo sus ojos recorrían el caos controlado de una cocina en pleno funcionamiento. Cuencos de mezcla ordenados por tamaño, ingredientes medidos y listos, temporizadores puestos para diversas fases de la preparación. Esto no era la cocina informal que recordaba de su infancia. Este era el espacio de trabajo de alguien que abordaba la comida como un arte y una ciencia. «Esto parece profesional», dijo, su tono cargado de genuina sorpresa. «Quiero decir, muy profesional, como algo que verías en uno de esos programas de cocina». Continué trabajando mientras hablábamos, batiendo claras de huevo a punto de nieve para el soufflé. Esta técnica no podía pausarse ni posponerse. Las claras exigían mi atención sin importar la conversación que Miguel hubiera venido a tener. «¿Qué puedo hacer por ti, cariño?», pregunté, el apelativo cariñoso escapándose por la vieja costumbre, incluso mientras mantenía mi concentración en la tarea. «Quería disculparme», dijo, las palabras saliendo de golpe como si las hubiera ensayado. «Por la cena del ascenso, por no invitarte, por muchas cosas, en realidad». Incorporé las claras a la base de chocolate con movimientos suaves y practicados, viendo cómo la mezcla se transformaba de componentes separados en algo más grande que la suma de sus partes. «¿Y a qué se debe esto?», pregunté en voz baja. «Al reportaje», admitió. «Verte en la televisión, ver lo elocuente y experta que eras, la pasión que ponías. Me di cuenta de que no te he visto de verdad en años. No a la verdadera tú. Te he estado viendo solo como mamá, alguien que siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar. Nunca pensé en quién eras más allá de ese papel. La mezcla del soufflé estaba perfecta, suave, aireada, lista para ser transformada por el calor en algo magnífico. La vertí con cuidado en moldes individuales untados con mantequilla. Mis movimientos automáticos después de años de práctica. «Me han estado llamando toda la semana», continuó. «Compañeros, amigos, gente que vio el reportaje. Todo el mundo habla de esta chef increíble que descubrieron en las noticias. Y cuando mencionan el nombre, tengo que decirles que es mi madre. Mi madre, a la que no he invitado a una celebración familiar en meses». Metí los soufflés en el horno y puse el temporizador con precisión deliberada. 22 minutos a 190 grados, ni más ni menos. A diferencia de las relaciones, los soufflés no perdonaban los errores de tiempo. «Sara también se siente fatal», dijo Miguel, mirando hacia la ventana donde su esposa permanecía en el coche. «No tenía ni idea de que fueras una cocinera tan consumada. No para de decir que ojalá lo hubiera sabido, que le habría encantado aprender de ti». Me volví para mirarlo de frente por primera vez desde que había llegado, estudiando al hombre en que se había convertido mi niño. Exitoso, pulcro, genuinamente arrepentido, pero también fundamentalmente inalterado en su suposición de que las disculpas podían borrar meses de desdén casual, que el reconocimiento podía ser retroactivo. «Miguel», dije con suavidad, «¿sabes lo que he aprendido estos últimos meses?». Negó con la cabeza, esperando. «He aprendido que no necesito que tú me descubras para tener valor. No necesito tu permiso para estar orgullosa de lo que sé hacer, ni tu invitación para sentirme digna de celebración». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. La gente que me contrata ahora, que aprecia mi cocina, no me ve solo como la madre de alguien que cocina bien. Me ven como Ángela, una artista culinaria experta que crea experiencias hermosas. «Yo también quiero verte así», dijo rápidamente. «Quiero recuperar el tiempo perdido, conocerte de verdad de nuevo. ¿Quizás podríamos cenar la semana que viene?»
¿Solo nosotros tres? ¿Y podrías cocinar? Bueno, si quisieras. Te pagaríamos, por supuesto. Tu tarifa habitual. La oferta quedó suspendida en el aire entre nosotros, bien intencionada, pero, de alguna manera, completamente fuera de lugar. Estaba tratando de encajarme en su vida en los mismos términos que a mis otros clientes, como si nuestra relación pudiera repararse con una transacción comercial, como si pagarme equilibrara de alguna manera la balanza de años de amor dado por sentado. Aprecio el gesto, dije, pero no cocino para mi familia como un acuerdo de negocios. Cocino para la gente que quiero, porque la quiero. La pregunta es si estás interesado en una relación genuina o solo tienes curiosidad por la mujer que viste en la televisión. El temporizador de los soufflés sonó, y me moví para comprobarlos a través de la ventana del horno. Perfectos. Altos y dorados. Estructuras delicadas que se derrumbarían si se manejaban con demasiada brusquedad o se exponían a cambios bruscos de temperatura. ¿Cómo sería una relación genuina?, preguntó Miguel, su voz más baja que antes. Consideré la pregunta mientras me preparaba para sacar los soufflés del horno. Significaría conversaciones regulares, que no sean solo peticiones de recetas o favores. Significaría incluirme en tu vida no porque necesites algo, sino porque quieres que esté ahí. Significaría reconocer que soy una persona completa con intereses, opiniones y un valor más allá de mi utilidad para ti. Abrí el horno y saqué con cuidado cada soufflé, sus picos perfectos testimonio del tiempo y la técnica desarrollados durante décadas de práctica. Significaría entender que el amor no es solo algo que se recibe, Miguel. Es algo que se da activamente. Él se quedó en silencio durante un largo momento, observándome trabajar con movimientos que hablaban de una pericia que estaba viendo claramente por primera vez. No sé si sé cómo hacer eso ya, dijo finalmente. Ser un buen hijo, quiero decir. Ha pasado tanto tiempo desde que lo intenté. Lo bonito del amor, dije, colocando los soufflés en una rejilla para que se enfriaran. Es que nunca es tarde para volver a empezar, pero requiere un esfuerzo genuino, no solo buenas intenciones. Me volví para mirarlo de nuevo. Esta mujer que había aprendido a valorarse, que había descubierto que su valía no dependía de la capacidad de otros para verla. No soy la misma persona que era hace 6 meses, Miguel. Ya no voy a aceptar migajas y llamarlas un festín. No voy a estar agradecida por restos de atención de mi propio hijo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres una relación conmigo, tiene que ser una de verdad, basada en el respeto mutuo, el interés genuino, el esfuerzo constante. No me interesa ser un proyecto por el que te sientes culpable, o una casilla que marcas para sentirte mejor contigo mismo como hijo. Los soufflés se enfriaban en el silencio que siguió, su estructura perfecta asentándose lentamente mientras se adaptaban a la temperatura ambiente. Como todas las cosas hermosas, eran frágiles y requerían cuidado y atención para mantener su integridad. Entiendo, dijo Miguel finalmente, y quiero intentarlo, de verdad, no porque me sienta culpable, sino porque me he dado cuenta de que me he estado perdiendo conocer a una mujer increíble que resulta ser mi madre. Sonreí entonces. La primera sonrisa genuina que le había ofrecido en meses. Eso es un comienzo, dije. Un verdadero comienzo. Se fue esa noche con la promesa de llamar durante la semana, no para pedir nada, sino simplemente para hablar. Quedaba por ver si cumpliría su palabra, pero por primera vez en nuestra historia reciente, no estaba conteniendo la respiración esperando su llamada. Había aprendido algo profundo en estos meses de redescubrimiento. El amor no debería exigir que desaparezcas. Las mejores relaciones, ya sea familiares, de amistad o de pareja, se construyen sobre el reconocimiento mutuo del valor, no sobre la voluntad de una persona de aceptar cualquier atención que le puedan dedicar. Mientras limpiaba mi cocina y me preparaba para el almuerzo del Día de la Madre del día siguiente, sentí algo que no había experimentado en años. Una satisfacción total con mi propia compañía. Independientemente de si Miguel aprendía a valorarme como es debido o no, yo había recuperado algo precioso, mi propio sentido de la valía. Y ese, me di cuenta, era el ingrediente más importante en cualquier receta para la felicidad. Tenías que empezar por quererte a ti misma lo suficiente como para exigir algo mejor. Todo lo demás era solo el aderezo.